que por ese Bienvenidos una vez más a nuestra sesión de los lunes que ya se volvió habitual. Magnífico, es un honor, un placer estar nuevamente con ustedes. Y de acuerdo a lo prometido en la sesión pasada, hoy nos toca el tema de solo la ética es rentable. Este tema está presentado a su atención, a su amable atención, en función de esa pregunta de ¿y ahora qué hacemos? Refiriéndonos a que básicamente planteé dos estrategias, la de reevangelizar y la de reeducar. Obviamente es muy difícil reevangelizar si no se está reeducado. De hecho, la historia de este país nos lo demuestra. Lo primero que hicieron los 12, así se les conoce, los 12 frailes que mandó pedir Cortés a los reyes de España, lo primero que hicieron al llegar a México, en general a toda América, pues no fue predicar la palabra del Señor, sino aprender el idioma de los indígenas. Fue lo primero que hicieron. Aprender la lengua náhuatl, totonaca, zapoteca, mixteca, la que fuera, según la región que les tocó evangelizar. Les enseñaron a los indígenas a dejar los sacrificios humanos, sobre todo a los nahuas. Les enseñaron a arar, a sembrar la tierra y a asentarse en comunidades. Es decir, los reeducaron, los civilizaron, porque en realidad es absolutamente incorrecto decir civilización azteca o civilización náhuatl. Ellos nunca conocieron la civilización porque ni siquiera conocieron la rueda. Entonces, lo primero que tenemos que hacer con la población mexicana es un proceso de reeducación. ¿Y por dónde empieza la reeducación? Bueno, curiosamente, la reeducación comienza por enseñarle a un niño, que todavía no se le reeduca, porque se le educa, en enseñarle a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, el bien y el mal, lo que se vale y lo que no se vale, lo que está permitido y lo que está prohibido. También lo que es discutible en términos de prohibición o permisión. También lo que puede en un momento dado ser neutro o en muchas ocasiones, como ahora sucede en multitud de campos de la vida humana, que se presta a un enfoque que puede ser ambiguo, que tan bueno, que tan malo. Pero en términos generales, todo proceso educativo humano comienza por hacer habitual la conciencia del bien y del mal. No le pegues a tu hermanito, no te doy una paleta más, no te doy todo lo dulce que tú quieres, hasta aquí, ya es hora de dormir. Sí, las reglas básicas que incluso yo comencé a aplicar en cuanto mis hijos nacían. Sí, la primera regla que yo ponía era, aunque ellos no entendían naturalmente, pero su cerebro sí, vas a dejar a dormir a tu mamá un mínimo de 6 horas. Entonces, si la última teta fue a las 9 de la noche, pues la próxima es a las 3 de la mañana, para que tu mamá siquiera pueda dormir 5 o 6 horas. Es básico entonces comenzar por reeducar en límites, en la conciencia del bien y del mal. Hoy tenemos una sociedad prácticamente alejada de la conciencia del bien y del mal. Pero no crean que esto lo estoy diciendo ahora en el 2020. Yo empecé con este enfoque no menos hace de 40 años. Porque hace 40 años, yo empecé a trabajar en esto hace 58, pero con más profundidad, más seriedad, más amplitud, más número de personas, incluso por docenas de miles. Cuando las empresas, no voy a decir nombres, están en mi currículum, me decían, ¿y cómo le hacemos para detener el robo hormiga? ¿Cómo le hacemos para que nuestro personal pues no robe, no cometa fraudes, no abuse de la confianza, para que sigan las reglas tan elementales como checar a tiempo la hora de la salida, de la entrada, y no estarse comiendo minutos y a veces
medias horas o más a la salida. El problema que se planteó entonces fue en estos términos. Solo la ética es rentable. Es rentable ecológicamente, porque la ética bien entendida, y ahorita vamos a dar una repasada a los conceptos básicos de la ética bien entendida comienza por respetar el entorno natural, la naturaleza, que implica una verdadera cultura ecológica, no solo de respeto, sino de amor a la naturaleza. Una de las encíclicas de Francisco, Laudate Si, nos habla justamente de esa inteligencia ecológica, de ese amor a la naturaleza y del amor por nuestra casa común, que es el planeta Tierra. Claro, los ambientalistas la han tomado como bandera, la han exagerado y la han elevado a una categoría que no le corresponde, pero básicamente es cierto y ético, muy ético, lo que Francisco plantea en que hay que tener una inteligencia ecológica. La ética también resuelve de golpe, de entrada, el problema biológico de la apertura a la vida, de la aceptación y no solo del respeto, sino del amor a la vida, sobre todo de quienes no se pueden defender. Los nonatos, los pobres, los abandonados, los migrantes y todas esas personas que claman por su derecho a la vida, tema que Francisco vuelve a tocar ahora en su última encíclica de Todos somos hermanos. Nuevamente la izquierda lleva agua a su milpita, interpretando palabras y frases y enunciados de la encíclica que nada tienen que ver con el izquierdismo, pero que con esa habilidad que tiene la izquierda para secuestrar el lenguaje, pues nos hace creer que Francisco casi es socialista, ¿no? Nada más falso que eso. La ética también resuelve los problemas psicológicos. ¿Por qué? Fíjense, aquí resto velocidad a mi discurso y le imprimo profundidad y pompa y circunstancia. Después de casi 6 décadas de ocuparme de la salud mental, de la salud psíquica, de, digamos, sin exagerar, 200,000 personas a lo largo de este más de medio siglo, ¿cuál es mi conclusión? ¿Qué es lo que más provoca las enfermedades mentales? Tanto las neurosis como la psicosis como las psicopatías. ¿Qué es lo que más aleja a una persona de la salud afectiva, espiritual, psíquica, emocional? Lo diré en una sola palabra: el pecado. La transgresión voluntaria del orden natural, la transgresión voluntaria de la ley divina, es, conclusión mía y de grandes psicoanalistas, incluso psicoanalistas conversos en Europa, en Chile, en Argentina, algunos en Estados Unidos, como el doctor Eric Berne o el doctor Thomas Harris, plantean la desobediencia voluntaria e intencional a las leyes de la naturaleza, y no solamente en el sentido ecológico, sino en el sentido antropológico. Y aquí estaríamos hablando entonces de la poligamia, el aborto, el alcoholismo, la drogadicción, la violencia y en general, digámoslo claramente, los 7 pecados capitales son la fuente principal del dolor humano. De tal forma que mi experiencia príncipe a lo largo de todas estas décadas enfocado a lograr, a consolidar, a profundizar, a incrementar la salud mental de mis pacientes y alumnos, los que han salido adelante, y son la mayoría, gracias a Dios, en números fluctuantes entre el 70 y el 80%, lo han hecho en términos de una conversión ética. Y de ellos, la mitad de ese 75 o 80% han resuelto sus problemas más severos de manera definitiva y profunda, con lo que podríamos llamar una verdadera conversión, no solo ética, sino religiosa. Así que el acertar a la ética es ya no tener nada en que acertar. La ética es el centro
de la vida humana. Y explicaré más adelante por qué. No solamente resuelve entonces la ética problemas de orden ecológico, no solamente nos enseña a amar a la naturaleza y no abusar de ella, no solamente preserva la vida y la salud, aquí en este tercer renglón nos ayuda a preservar, a adquirir salud mental, salud psíquica y a superar y abandonar incluso de manera contundente y aún opuesta a lo que se ha venido sufriendo, neurosis y psicosis y no digamos también personalidades psicopáticas. Por eso es tan radical el concepto. Solo la ética es rentable. Rentabilidad material, rentabilidad antropológica, rentabilidad financiera, rentabilidad en recursos naturales, rentabilidad en años de vida útil, lúcida, productiva y saludable. Y también socialmente, que sería la cuarta esfera, la ética nos resuelve de golpe, una vez hecha hábito, nos resuelve los problemas más severos de convivencia en el seno de la familia. ¿Qué es lo que produce la familia desintegrada? Pues las causas principales de la desintegración familiar en México, pues son dos: la infidelidad, la infidelidad, la violencia y el alcoholismo. Ahora ya la drogadicción. Y violencia y alcoholismo van muy ligadas al adulterio. De ahí la necesidad de entender que la ética resuelve en la escala familiar los problemas de la desintegración familiar. Porque el problema es que la ética plantea, y estoy hablando de la familia, que es la célula social, estamos hablando en la cuarta esfera de lo que es el hombre, eco, bio, psico, social, resuelve de golpe el problema de la infidelidad, porque una persona con ética pues va a aplicar aquello de quien mirare a una mujer con mal deseo ya adulteró con ella en su corazón. Ese es el principio ético aplicado a la convivencia familiar. Y no solamente me refiero al hombre, también a la mujer, porque ahora pues las cifras casi están empatadas. Hay muchos mujeriegos, pero les aseguro que hay casi igual número de hombreriegas, ¿no?, en la época que nos tocó vivir. La ética pues resuelve de golpe el básico problema de la salud, de la integración, del equilibrio familiar, que reclama una perenidad en la relación conyugal. Y también obedece la ética, tiene la enorme virtud de poder educar bien a los hijos, con el ejemplo que, como decía por ahí George Washington, no es lo primero, es en términos de educación, y golpeaba su escritorio gritando, lo único. Porque la ética se mama de los padres. Realmente podemos decir que una persona con ética tiene mucha madre y tiene mucho padre. La ética la mamó, incluso de las propias tetas de su madre, literalmente, con la actitud que ella tiene, con la ternura que ella tiene, al amamantarlo, al criarlo, al educarlo a lo largo de su vida, centrada en los valores que la ética proclama, defiende, entiende y difunde. Así que una familia sin ética, pues prácticamente no es familia. Incluso a lo largo de mi carrera profesional he acompañado a cientos de personas, pues celebraron la boda civil, celebraron la boda religiosa, incluso durante algún tiempo estuvieron enamorados, y un día ella le puso el cuerno, él le puso los cuernos, él la golpeó, ella se fue con todo hijos, o se largó él y abandonó a los hijos. ¿Por qué? Porque no hay una comprensión ni de la ética teórica ni una práctica de la ética concreta, de esa que se traduce en hábitos cotidianos de excelencia que nos conducen a ser mejores personas, que es lo que llamamos virtud. Entonces, la ética nos enseña a ser virtuosos. Y una familia con ética es una familia que va a hacerlo para siempre. Es una familia que va a honrar a los abuelos y aún a los bisabuelos si están vivos, y no digamos su memoria. Y va a tener tradiciones, va a tener
raigambre, va a tener raíces históricas, va a tener tradiciones y por lo tanto va a tener continuidad. Ahí está el cuarto aspecto de la enorme importancia de la ética como rentabilidad. Si vemos cuánto cuesta un divorcio en términos financieros, cuánto cuesta en términos materiales, es un desgarramiento brutal. ¿Cuánto cuesta en términos emocionales? El otro día un chamaco de 8 años me decía, hubiera preferido que mis papás agarraran un hacha y me partieran la cabeza por la mitad, o me sacaran el corazón y lo partieran en dos, en vez de haberse separado, porque mi papá se enamoró de su secretaria y mi mamá se enamoró de su jefe, casi al mismo tiempo. La falta de ética desgarra no solo a una familia, sino desgarra a otras muchas, porque una manzana podrida pudre a otras muchísimas más. Y finalmente tenemos el quinto aspecto de la rentabilidad de la ética, aunque aquí la palabra habría que cambiarla por algo más contundente. Pero quedémonos con el concepto de rentabilidad. La rentabilidad en el quinto aspecto es el aspecto espiritual. Es tan brutal, es tan profundo, es tan impactante, que la ética nos entrega, como resultado de vivirla, el bien máximo posible. Si nos regresamos a los aspectos meramente económicos, en una fábrica, en una empresa, en donde la ética nos va a hacer, la falta de ética en una empresa, ¿qué produce? Tengo aquí 6 palabras. Resultado de mi trabajo con empresas enormes como Pemex o Bujías Champion o Restaurantes Tox, y con muy pequeñas, empresas familiares de 5, 10 o 15 personas. ¿Cómo son las personas que trabajan sin ética? Estamos hablando de la rentabilidad financiera. Pues son improductivas, ni siquiera producen lo que ganan. La empresa no solamente no gana, sino que pierde por tener personas inmorales, por tener personas con poca ética. Son improductivas. Las personas sin una ética vigorosa son lentas, muy lentas para llegar, muy prontas para irse, muy lentas para trabajar, muy rápidas para descansar, muy rápidas para hacer sus horas de recreo, enterarse de los chismes en su celular. Antes era en los periódicos impresos, en el baño, donde podían estarse ahí en el trono encerrados horas enteras, lejos de la mirada del supervisor. Son lentos. 3, son ineficientes. Ineficiente es una palabra que quiere decir que se hace muy poquito con demasiado. En 8 horas, la persona no ética hace lo que una persona con ética haría en 2. Entonces estamos hablando de una rentabilidad del 400% o de una pérdida de rentabilidad similar del 400%, 4 veces más. Son ineficaces. La persona sin ética, en términos estrictamente financieros, no logra el objetivo. Un ejemplo muy dramático: hace muy poco tiempo me enteré de que una gran fábrica japonesa tuvo que mandar un comunicado a todo el planeta para que todas sus unidades producidas en un año fueran regresadas a la fábrica para reacondicionarlas, porque estaban funcionando mal a tal grado que ponían en peligro la vida de sus dueños, de sus ocupantes. No quiero decir la marca para no hacer publicidad negativa, pero así sucedió. También otras marcas muy famosas han tenido que hacerlo. ¿Por qué? Porque sus trabajadores, vivan donde vivan, en Alemania, en Japón, en México, en Estados Unidos, son improductivos, son lentos, son ineficientes, son ineficaces, son inoportunos, no hacen las cosas just in time, justo a tiempo, cuando se necesitan, y trabajan con mucho dolor. La persona virtuosa no trabaja con dolor, trabaja con gozo, con alegría. Pero una persona virtuosa que vive la ética práctica, el trabajo es la oportunidad de cumplir con su vocación, de desarrollar sus talentos, porque una persona con ética sabe y vive que solo la cultura del esfuerzo
le dará sentido a su vida. Todo esto es la rentabilidad. Ecológica, pues ahorra recursos naturales. Biológica, preserva la salud y la vida. Psicológica, preserva la salud mental. Social, conserva familias integradas. Y espiritual, pues nada menos que nos otorga el premio mayor, el bien absoluto, Dios. Esto me obliga entonces a repasar nuevamente el concepto de ética. Les voy a hacer llegar al chat, y los que no tengan manera de pasarlo a su correo electrónico, díganmelo para enviarlos a su correo electrónico. Les voy a mandar 2 códigos de ética de los que soy autor. Escogí estos 2 entre otros 9. He redactado yo personalmente un total de 11 códigos de ética. Redacté el Código de Ética del Partido Acción Nacional en el año 1997, que le sirvió para ir al baño seguramente, porque jamás lo aplicaron. Lo pagaron muy bien, espléndidamente, lo que yo quise. Fueron muchas horas de trabajo para un servidor y mi hermano Salvador, y un licenciado por ahí que tampoco diré su nombre porque ahora se dedica al crimen organizado, pero que en aquella época era muy famoso y muy poderoso. Sigue siendo ya mucho menos famoso, pero mucho más poderoso en términos de armas, dinero y psicopatía. Pero entre los 3 lo hicimos, se lanzó y pues sirvió para una pura y 2 con sal. Ese no se los voy a enviar porque tiene un enfoque político. Les voy a enviar otros 2. El de una empresa automotriz de norteña, cuyo código es típico de cómo debe hacerse y lanzarse un código de ética, cosa que espero alcanzar a platicarles hoy. Cómo se hace, cómo se redacta y cómo se lanza, que sería lo que a mí me gustaría mucho, que creo que es Luis, la persona que dijo, entre otras, que pues tiene contactos para que en un momento dado estemos hablando con empresarios y podamos impactar a docenas de miles de personas con algo que les va a encantar. Porque los códigos de ética no producen frustración cuando se conocen y se viven. Producen una cantidad de ventajas tan asombrosa que la gente llega a amar la ética. ¿Sí? Pero como nadie se las ha explicado, ni el cura a cuya iglesia van cada 8 días, si es que van, ya les expliqué el otro día que cuántos católicos van a misa en este país, pues el 8%. Cuando menos esas son las cifras de la capital de la República. El 8% de los sedicentes católicos van a misa. Y los otros 92, pues a lo mejor van a la basílica el 12 de diciembre y la colman ahí muchos billones, pero no, de ninguna manera siguen las normas que se desprenderían de una religiosidad bien entendida. Así que las personas que en este país realmente seguimos un código de ética práctica, somos una pequeña minoría en extinción. El premio mayor es entonces el objeto final de la ética. Si repasamos su definición, vamos a decir que es una ciencia. Esto ya lo dije en una sesión, hace unas 5 o 6 sesiones, pero vale la pena retrotraerlo porque incluso ahora muchos de los que están no estuvieron en aquella ocasión. Y ahí les va. ¿Qué es la ética? Vamos a hablar de la definición teórica y luego vamos a ver la definición práctica, que son complementarias. La ciencia, la ética, es una ciencia no experimental, es una parte de la filosofía que estudia y determina la bondad o maldad de los actos humanos libres en función del fin último de la persona humana. El fin último de la persona humana, pues es nada menos que Dios. Si tenemos a lo largo de nuestra existencia una ética práctica, que es la virtud, no nos quedamos con el concepto, lo llevamos a la vida práctica
en función del fin último, vivimos cotidianamente en función de conocer a Dios como Dios se conoce, poseer a Dios como Dios se posee y posee la creación entera. Ese es el objetivo de la ética. La plena realización, la plenitud de nuestras potencias humanas específicas, inteligencia, memoria y voluntad. Por eso decía yo que es el premio mayor. La persona que vive la ética práctica, pues tiene una rentabilidad absoluta, porque si a lo largo de su vida ha tenido una ética ecológica, biológica, psicológica, social y espiritual, porque es un paquete completo, dado que el bien lo es íntegramente, al final, traspasando la barrera de la muerte física a la vida eterna, tendrá la posesión y el conocimiento del fin último o fin supremo o bien absoluto que cualquier ser humano puede aspirar. Dicho esto sobre lo que es verdaderamente la ética, pues la ética no es la moral. Hay que hacer esta distinción. Los narcos tienen sus códigos, los narcos tienen su moral. En un partido tan inmoral como Morena, pues también tiene su moral, tienen sus reglas, sus estatutos, sus formas de proceder. Cualquier organización humana, cualquier sociedad tiene una moral. Por ejemplo, la 'Ndrangheta italiana fue la creadora de la famosa omertà o ley del silencio. Consistía en que cualquiera de sus miembros, si revelaba un secreto, por mínimo que fuese, de la organización, pues era reo de muerte. Y no solamente él, sino hasta su familia. Entonces, ¿qué es la moral? La moral es un conjunto de reglas inventadas por las personas, por los seres humanos, en función de su lugar donde nacieron, la etnia a la que pertenecen, las tradiciones que han heredado de sus ancestros, los objetivos comerciales, intelectuales, académicos, artísticos, monetarios que puedan tener. Y entonces así tenemos pues la moral judía, la moral islámica, la moral de las chicas acapulqueñas, la moral de las chicas de Guanajuato o de las chicas o de los muchachos trabajadores del norte de la República, sobre todo Monterrey, o la ética, perdón, la moral de los flojitos de Villahermosa y sobre todo de Macuspana, que aprendieron a medrar sobre los bienes públicos desde la adolescencia o antes, encabezados desde luego por ya sabes quién. Así que no confundamos la ética con la moral. La moral no es una ciencia. La moral es una ocurrencia individual, familiar o colectiva, o nacional, o religiosa, entre comillas. Y la ética no es un invento humano. La ética está en la esencia misma de la persona humana. Nos hiciste para ti, Señor, dice San Agustín, y nuestra alma estará inquieta en tanto no repose en ti. Esta inquietud existencial perenne, permanente, la resuelve la ética. Desde esta vida, la persona verdaderamente ética, que además aspira e incluso llega a vivir en ese concepto tan mal entendido, que es la santidad, alcanza la felicidad propiamente dicha desde aquí. Porque pásele lo que le pase, suceda lo que suceda, él no pierde su aplomo, él no pierde su seguridad, él no pierde su alegría, porque él sabe que todo el mal que sufra es para el bien de las personas que amamos a Dios en el sentido ético como el fin último de nuestra existencia. Ahondando un poquito sobre esto del fin último, ¿qué es entonces lo bueno? Lo intrínsecamente bueno. Que atención, el ser humano no puede definir. A Eva se le ocurrió definirlo, a Adán se le ocurrió definirlo, y ese es el pecado original. Definir el bien y el mal. Es en lenguaje bíblico el árbol de la ciencia del bien y del mal.
¿Qué debieron haber hecho ellos? Obedecer lo que ya estaba creado. Obedecer la ley natural, que es la ley divina, y viceversa. Porque por ley natural no estamos hablando de plantas y animales o del cuerpo humano. Por ley natural estamos hablando de las leyes intrínsecas a la creación del universo entero, incluyendo a los seres humanos. Y esta ley natural no puede ser inventada por los seres humanos. Voy a poner un ejemplo muy bobo. Hace muchos años yo empecé a cultivar cactus. Ahora los cultivo con gran éxito. Algún día les pasaré por ahí unas fotos. En mayo, junio y julio se dan unas flores espectacularmente hermosas. Y en esta época empiezan a producirse pitayas y otros frutitos por ahí. Pero durante algunos meses, yo necio, sin saberlo, pues quería tener a mis cactus en tierra de humus y con mucha agua, según yo, para que dieran fruto. Hasta que un jardinero que no sabía leer ni escribir, pero que conocía la naturaleza del cactus, me dijo que yo los estaba matando. ¿Por qué? Y usó unas palabras tan filosóficas que me dejó asombrado. Porque me dijo, en la naturaleza del cactus no está que usted le eche agua. En la naturaleza del cactus está captar el agua, aunque nada más le caiga una vez al año. Y con eso tiene suficiente para vivir, florecer y dar frutos. Así es la naturaleza. Así es la ética. La ética es connatural al ser humano. No hay que inventarla. No hay más que descubrirla, porque ya está inventada. Por eso es una ciencia. Cuando los químicos le ponen un nombre a cómo es el ácido desoxirribonucleico, o le ponen un nombre al agua H2O, o le ponen un nombre al litio, qué sé yo, no están inventando nada. Están poniéndole un nombre a lo que ya existe. ¿Y desde cuándo existe? Pues desde que fue creado. El ser humano es ser humano desde que fue creado. No antes ni después. Es lo que es, en cuanto empieza a ser. Este descubrimiento es justamente lo que hoy le ha sido velado, lo que le ha sido arrancado a la inmensa mayoría de la sociedad mexicana, cuando menos desde 1928, desde que Plutarco Elías Calles y sus generales, fundadores del PRI, no se le puso así al principio, PNR, después fue PRI, hoy se llama Morena, porque son los mismitos que estuvieron en el PRI décadas, son los que ahora están en Morena, en un 85%. Cuando se funda el PRI, se decide dejar al pueblo sumido en la ignorancia. Y no me refiero a las matemáticas, el castellano, la física, la química, la astronomía, qué sé yo. Me refiero a la ética. Yo me acuerdo muy bien cuando estaba en secundaria y prepa, cuando nos daban clases de ética, de lógica y de religión, que eran las clases en el Instituto Fray Juan de Zumárraga, secundaria, yo estaba en secundaria y después en la prepa con los jesuitas del Patria, pues en cierta forma se daban a escondidas de manera que no nos cayera un inspector de la SEP, pero para pasar de año eran las materias más importantes, eran las que más valoraba cada uno de los directores que teníamos, tanto en la secundaria como en la prepa. No es que no le dieran importancia a la ciencia, química, física y biología eran prácticamente las tres materias científicas, sino que nos decían, nosotros no queremos científicos primero, queremos primero personas buenas y que después aprendan ciencia o simultáneamente, pero ante todo queremos buenas personas, porque una buena persona es un buen estudiante y una buena persona es un buen profesionista, un buen padre de familia, un buen mexicano, un buen patriota y un buen cristiano. Pero primero tiene que ser una buena persona. Y lo único que nos hace buenas personas, pues es la ética, descubierta en nuestra propia naturaleza. Así que una vez puestas estas bases, digamos que la filosofía perenne, no hay otra, hay muchas corrientes filosóficas, hay muchísimas escuelas filosóficas,
el materialismo, el relativismo, el hedonismo, el desconstruccionismo, el estructuralismo, el marxismo y otros muchísimos ismos. Pero esas no son la filosofía. La filosofía es una sola y la ética es una sola. ¿Cuántas morales hay? Pues teóricamente podríamos decir que hay 7.700 millones de morales, la de cada quien. ¿Cuántas éticas hay? Una sola. Y esta ética única, intrínseca a la naturaleza humana, ha sido prohibido su acceso a la gran masa de la población mexicana. Por eso, ¿cómo piensa el mexicano? ¿Cómo vive el mexicano típico? Pues el que no tranza no avanza. Ahí que tanto es tantito. Pues si no lo hago yo, lo van a hacer los demás. Y si lo pescan los demás, pues mejor que lo pesque yo, ¿sí? ¿Y el mexicano aspira a qué? No aspira al amor, aspira al sexo, el mexicano promedio. No aspira al cumplimiento del deber ser, aspira a la diversión. El mexicano promedio no aspira a la cultura del esfuerzo. El secreto del triunfo electoral, entre comillas, muy cuestionable, del malo, pues es que cuenta con millones y todavía de simpatizantes que le besan las garras porque siguen la línea del no esfuerzo. Y lo acaba de decir hoy. Yo estoy muy contento porque me sigue el pueblo que depende de mis dádivas, los pobres viejitos, los estudiantes que no tienen para sus becas, los desempleados, los pobres. Hoy lo dijo con toda claridad. O sea, él sigue haciendo inútiles a todos los que dependen de sus dádivas miserables. Es contrario a la ética. Entonces, el pueblo mexicano desde hace 90 años, ¿sí?, para ser más exactos, 92 años, se van a cumplir ahora el 28 de noviembre, no está educado en la ética. ¿Y qué se deriva de ahí? Pues se deriva que seamos el país campeón en número de muertos en época de paz. El desconocimiento y la lejanía de la ética produce que estados como Guanajuato solito tenga el mayor número de masacres que todo el resto del país. Acaba de haber otra. Hoy se descubrieron 20 y tantos cadáveres en un pueblo de Guanajuato, tirados por ahí en algún lugar. Pero ya no existen las masacres, ¿no? Pero esto no es un análisis político, es un análisis de la ética. ¿De dónde surgen los 2 millones de narcotraficantes que existen en este país? Y que son los más eficientes en hacer pasar la droga con catapultas rumanas del otro lado de la frontera. Sí, porque pues, si no hay túneles porque están ya bloqueados, pues con catapultas romanas de hace 2000 y pico de años hacen volar pacas de hasta 1 tonelada o 500 kilos al otro lado. Algunas catapultas más primitivas o más pequeñas, pues mandan pacas chiquitas, pero de todas maneras llegan. ¿De dónde surge esa población tan numerosa dedicada a la delincuencia, a la violencia, al adulterio, a la drogadicción, al alcoholismo? ¿De dónde surge esa masa de estudiantes que empiezan la primaria 100 y terminan la prepa 1? Cada día, miles de estudiantes de nivel medio abandonan las aulas. ¿Por qué? Porque no conocen la ética y les vale 1 puro y 2 con sal. ¿Y cuál es la causa raíz de que no conozcan la ética? Dos causas. El pacto de los generales, a los que ya he hecho alguna alusión, y el silencio cómplice de la cúpula eclesiástica. Si la cúpula eclesiástica realmente hubiera gritado a tiempo, ahí viene el lobo, y no voten por él porque los declaro excomulgados, como lo dijo Benedicto XVI desde el 2006, pues muchos mexicanos se hubieran detenido porque cuando menos creen en Dios o creen en la Virgen o en ambos. Pero como esto no se planteó con toda claridad, como la cúpula eclesiástica no tuvo un comportamiento heroico de anunciar el evangelio
basado en la ética cristiana, y denunciar al maligno, ahora somos un país que corre a pasos agigantados a ser Venezuela del Norte, por la ausencia de la ética en la mente de la inmensa mayoría de la población mexicana. Distingo ética, la distingo totalmente de lo que es la creencia religiosa. Miren, si a esas magníficas y admirables personas que en estos momentos están en la plancha del Zócalo, manifestando su exasperación, su indignación, que yo comparto ante esa tiranía, y preguntara cosas elementales de la ética, a ver, si yo a un ciudadano que está ahí y que parece un ciudadano con prepa o universidad, le pregunto, ¿qué es lo que define lo bueno y lo malo? Me van a decir, pues la Constitución, o me van a decir, pues la conciencia. Y si yo le pregunto, oye, ¿quién define el bien y el mal? Pues yo, no, tú no lo defines, tú lo descubres, no lo defines. El bien y el mal ya están dados. Pues, ¿desde cuándo? Pues a ver, dime, ¿desde cuándo? A ver, ¿cuántos me van a decir desde cuándo? Pues desde la creación del género humano, porque el género humano fue creado con ética y con libertad, inteligencia y voluntad, con libre albedrío. Entonces, y otras muchísimas preguntas. A ver, al católico que está ahí hincado delante de un padrecito que yo conozco, que se atrevió a celebrar una misa en la plancha del Zócalo hace 3 días, o a lo mejor el domingo, pero lo celebró, un poco escondidas y muy enojado su obispo, ¿no? Y yo les pregunto a los 100 feligreses que estuvieron ahí rodeándolo, o a lo mejor 1000, no sé, escuchando la misa, si yo les pregunto, dime qué es la misa, yo les aseguro que el 1% me va a decir la definición correcta. ¿Por qué? Porque no se ha difundido la ética. Se han difundido mucho ciertas creencias que tienen más de rituales, tienen más de costumbre, tienen más de paradigmas que de una fe inteligente, culta, viva y sobre todo hecha acciones, hecha actos. De ahí el éxito de las sectas protestantes en este país, que avanzan de manera incontenible. Porque ¿cuál es la tesis principal del protestantismo? Bueno, pues que no son las obras las que salvan, sino la fe. Como lo predicaba Lutero, cuando él encuentra que le es imposible dejar a su amante, una monja que era su amante, y se rebela contra la ética cristiana, porque el aguijón de la carne nunca lo pudo dominar, así de fácil, escribió, ¿qué me va a llevar al cielo? La fe. Y escribió una frase fantástica que partió al mundo en dos, al mundo de la época y hasta la fecha. Pecca et pecca fortiter, sed crede. O sea, peca y peca muy fuertemente, pero ten mucha fe. ¡Ay, pues qué padre!, ¿no? Entonces todos los príncipes de Europa, sobre todo los de la parte norte de Europa, excepto Italia, Francia y España, lo siguieron. Muchos también en Francia con el tiempo. Porque qué padre, qué bonito, qué divertido es tener mucha fe y hacer lo que a uno se le pega la gana. Algo así como creer en Dios, pero hacerle mandaditos al diablo, ¿no? Entonces, señores, la ética es práctica, pero hay que tener definiciones muy claras. La ética teórica, ya la dije, y nos resuelve además 3 enigmas gigantescos. ¿De dónde voy? ¿De dónde vengo? Origen, mi problema del origen. ¿Quién soy? El problema de mi identidad. ¿Y a dónde voy? El problema de mi destino. Por eso la ética es una parte de la filosofía, porque se enfoca la filosofía perenne a resolver estas 3 grandes cuestiones, bueno, más bien a explicarlas, porque ya están resueltas. ¿Soy una criatura o un hijo de Dios? Si estoy en gracia, soy hijo. Si no lo estoy, soy criatura. ¿Quién soy yo? Un ente racional de naturaleza espiritual. ¿Cuál es mi destino?
Mi destino final es el conocimiento y la posesión de Dios. Pero ese destino es a elección. Es un destino libremente elegido. Está dependiendo de mi libre albedrío. ¿Cuál es la tarea de la ética como ciencia filosófica? Bueno, pues la tarea de la ética ya se ocupó de determinar, definir, estudiar, analizar y plasmar de manera definitiva lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal. Desde el punto de vista de la moral, las cosas buenas pueden llegar a ser malas. Y desde el punto de vista de la moral, las cosas malas pueden llegar a ser buenas. Pero desde el punto de vista de la ética, el mal es mal, siempre y sin variaciones. En todo el planeta Tierra, en toda lengua, raza, religión o cultura. Robar, mentir, adulterar, cometer fraude, asesinar, no por legítima defensa, sino por asesinato, por lo que sea. Lo malo es malo aquí, en China, en todo tiempo y lugar. Es la ética. ¿En función de qué es bueno o malo? Bueno, ya lo dije y lo repito. En función del fin último de la persona humana, de aquello para lo cual nacimos, de aquello para lo cual fuimos creados, que es el fin último al que todos, sin excepción, estamos llamados. Les platico ahora de una historia muy interesante en una de las grandes empresas cuyo código les daré a conocer porque tengo autorización para dárselos a conocer. Lo acabo de preguntar a las personas a las cuales se los entregué hace unos años. Sí, claro, difúndelo, difúndelo. A nosotros nos conviene que se sepa que aquí estamos trabajando obrerilmente, los empleados, los obreros, los mandos medios, los mandos de alto nivel, el director, el consejo de administración, estamos trabajando con base en una ética cristiana. ¿Cómo quisiera que esto se extendiera no a los 2,000 empleados y obreros de esta compañía, que además pues está en una capital estatal que es Saltillo, sino a una gran cantidad de empresas, donde cientos de miles de obreros pudieran abrazar la ética, descubrirla, abrazarla, practicarla, con las enormes ventajas rentables que esto representa. La ética nos ayuda a decidir cotidianamente el ejercicio habitual de las acciones virtuosas que nos van a permitir conquistar el fin último, que es el único y auténtico ejercicio de la verdadera libertad. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que se te pega la gana. La verdadera libertad consiste en realizar voluntariamente las acciones que te van a llevar al conocimiento y a la posesión de tu último fin, Dios. Claro, con base en el libre albedrío. Y también te puedes negar a hacerlo, pero entonces sería un comportamiento antiético que obviamente no te llevaría ni al conocimiento ni a la posesión de tu último fin, el cual, lo voy a decir despacito, porque vale la pena irlo grabando a fuego en nuestro disco duro. Lo repito, el fin último es, pues, el conocimiento y la posesión de Dios y de la creación entera, porque habremos de resucitar. Físicamente, seremos dueños de la creación entera. El conocimiento y la posesión de Dios y de la creación entera, como Él mismo, Dios mismo, los posee y los conoce. Conocer y poseer a Dios, el único ser que con su bondad y sabiduría infinitas puede llenar perfectamente la voluntad y la inteligencia del hombre. Pero también incluye la bienaventuranza, ya que esta, la bienaventuranza, es el bien sumo, el bien absoluto del ser humano, porque es la consecución o disfrute del bien absoluto. Consecución y disfrute del bien absoluto. A la conquista permanente de este último fin se le llama popularmente la felicidad eterna. El lenguaje más popular, cielo o gloria. Eternas, nunca más amenazada por la muerte, las enfermedades, el pecado, el error, la ignorancia,
la superstición o el fanatismo, para citar solo unos cuantos de los males actuales que nunca más sufriríamos quienes decidamos conquistar a Dios desde esta tierra con la inteligencia y la voluntad. Esa conquista solo nos la da la ética. Ese lenguaje que estoy usando no es el que uso para dirigirme a un grupo de 100 obreros, por supuesto. ¿Por qué? Porque estoy usando un lenguaje para ustedes, para mis 21 o 22 oyentes de este grupo. ¿Cómo se les habla a los obreros? En su idioma. Y les aseguro que en mis andanzas por el planeta Tierra no es lo mismo hablarle a un obrero en Santiago de Chile que a un obrero en Tlalnepantla, Ciudad de México, que a un ejecutivo o a un mando medio. Hay que aprender a hablar el idioma de cada uno de los grupos que nos escuchan. Y hay algunos grupos que son tan primitivos que hay que empezar por explicarles cosas que a nosotros nos parecerían tremendamente aburridas de explicar, porque ya las conocemos. Pero qué lástima, ellos no. Ellos no. Ellos no saben qué es la inteligencia, no saben qué es la voluntad, no saben qué es un ser humano, no saben cuál es el fin último. Creen en Dios, pero no saben quién es Dios. Creen en Dios por tradición, pero a la mera hora sus acciones prácticas no implican una vinculación ética con Él. Así que esto que estoy diciéndoles, hay que traducirlo al lenguaje obrero, hay que traducirlo al lenguaje de cada empresa, para lo cual el primer paso es hacer un diagnóstico, para ver en qué nivel se mueve la masa obrera, la masa de empleados, la masa ejecutiva o la élite ejecutiva, para poder explicarles estas cosas que estoy dando por hecho que ustedes entienden. Claro, lo que no haya yo sido capaz de explicar, pues espero que al ratito me lo pregunten. Nuestra felicidad absoluta se centra en Dios, pero incluye toda clase de gozos, incluso sensoriales, puesto que habremos de resucitar. Incluye la racionalidad y el amor humano, porque todas las amistades y amores de la tierra alcanzarán su plenitud en la eternidad para todo aquel que practique las virtudes aquí en forma heroica. Cuando yo llegué a esta organización saltillense que se llama Mat Korematsu, parece que es extranjera, pero no, es mexicana, a un grupo de obreros, 800 obreros, reunidos en un gran auditorio, les pregunté una triple alternativa. A ver, todos sabemos que nos vamos a morir, ¿no? Sí, claro, nos vamos a morir. Bueno, a ver, escojan una de 3 letras, muchachos. A, al morirme me aniquilo. Manitas levantadas luego, luego. ¿Qué significa aniquilarse? Porque no saben la palabra aniquilación, ¿no? Correcto. Les explico qué es aniquilarse. Volverse nada, no tener conciencia, no tener recuerdos, no tener presente. El yo se nubla, se borra, se quita. No hay un futuro, no hay memoria del pasado. Te vuelves nada. Te vuelves nadie, te aniquilas. Ah, ya entendimos. Muy bien. Opción A, te aniquilas. Opción B, ¿qué pasa conmigo cuando me muera? No lo sé. Y opción C, al morirte, experimentas una explosión de conciencia y asumes para el resto de la eternidad las consecuencias de tus acciones en la tierra. Escojan A, B o C. ¿Me la repite, maestro? Con mucho gusto. A ver, aquí está en la pantalla, te la vuelvo a explicar. Vamos a leerla despacito entre todos. Y cuando ya todos los grupos, todo el auditorio entendió la triple alternativa, voten sin su nombre en un hojita en blanco. A, B o C. Nada más. No tienen que poner otra cosa más que A, B o C. Adivinen cuál fue el resultado en una primera instancia. 730 me aniquilo. Unos 30 o 40 no lo sé. Y unos cuantos, opción C. Este es el nivel del obrero mexicano. ¿Creen que al morirse se aniquilan? Pues sí, me van a quemar, pues me van a cremar, me van a enterrar, ya, se acabó, muerto el perro, se acabó la rabia. Pues fíjate que no. ¿Cómo ves que no? A ver, explíquelo.
Bueno, ¿les interesa saber? Sí, responden a coro que sí. Sí nos interesa saber qué va a pasar conmigo después de la muerte. Algunos dicen, no, pues me voy a ir al infierno, pues si soy bien pecador. No, pues me voy a ir al cielo porque yo soy a toda madre. Muchos dijeron así, ¿no? Ah, bueno, entonces no te vas a aniquilar. Entonces se arma la discusión que dura meses para convencer a un enorme grupo que llegó a ser de 2,000 personas para que entiendan que cada una de sus acciones en la tierra tienen un reflejo por el resto de la eternidad. Y cuando entienden eso, ¿qué sucede en términos empresariales? ¿Cuáles fueron las cifras de rentabilidad? Miren, cuando llegamos, la clase ejecutiva robaba. Se descubrió un fraude de 1,500 millones de pesos. A los pocos días de estar yo ahí asesorando. Después de 3 años de trabajo, se descubrió que en los últimos 3 años de trabajo no había vuelto a haber un solo fraude. La tasa de rotación bajó del 33% anual al 3% anual. Se desplomó. Imaginen lo que es para una empresa el costo en rentabilidad de la rotación. Tener que volver a entrenar, tener que volver a capacitar, tener que volver a explicarle a cada nuevo empleado, a cada nuevo obrero, que por favor use esto y lo otro y lo demás allá, porque si no, la cuchilla le va a cercenar los dedos. Es terrible el costo en capacitación, desarrollo y entrenamiento cuando la rotación es alza. En restaurantes Tox bajamos la rotación del 60% al 13%. Cuando la gente ama su trabajo con un sentido ético. Ahí nos tardamos años, pero se logró y en la industria restaurantera de este país, la rotación es altísima, es el principal coco de los restauranteros y de la industria también hotelera. ¿Cuál es el éxito, el secreto del éxito en rentabilidad de una organización cualquiera? Que 2 cosas: honestidad en el manejo del dinero y los recursos y arraigo, porque esto resuelve el problema de capacitación, desarrollo, eficiencia y eficacia. Por eso la ética es rentable, pero ¿quién va a seguir la ética? ¿Quién va a negarse si está el arca abierta a no meter la garra o la uña? Pues la persona que está consciente de su destino eterno, la persona que ya aprendió que cada una de sus acciones tiene un reflejo y una consecuencia por el resto de la eternidad. ¿Por qué? Porque las leyes humanas se las basan por el arco del triunfo. Compran al policía, compran al contralor, compran al contador, compran al vigilante, compran al supervisor y lo hacen bolita, lo cercan, lo cooptan. ¿Por qué? Porque lo hacen parte de su corrupción y forman organizaciones dentro de la organización empresarial, forman organizaciones para robar. Incluso llega hasta la más alta esfera. No voy a decir el nombre, pero sí quiero hablar de qué sucede cuando en una de las empresas más importantes, donde hace años fui asesor y terminamos con bombo y platillo, con gran éxito. Pues me llamó el director general latinoamericano, porque en esa empresa el artículo que que producían, una cosita así chiquita, pero pesada, se estaba desapareciendo por cientos de miles cada mes. Mi primera investigación me llevó a darme cuenta que esas cositas, que no voy a decir qué son, para que no se identifique a la empresa, iban a dar a Cuba comunista. Allá iban a dar, mercado negro. Y su precio allá, en dólares, pues era 5 veces más caro que en México. Bueno, entonces me puse a investigar psicológicamente, hicimos una cuadrilla de investigadores profesionales bien adiestrados para dar con el culpable o los culpables. Ya desde que empezó la investigación, el robo hormiga empezó a bajar. ¿Por qué? Pues sí hubo cierto miedo. Y empezamos a hacer la pirámide de la corrupción. Bueno, pues llegamos así hasta el subdirector regional latinoamericano.
Y entonces fuimos con el presidente latinoamericano a explicarle toda la cadena de corrupción. ¿Y quién creen que era el jefe de la banda? El que me había contratado. El presidente latinoamericano. Ahorita todavía está en la cárcel, porque estamos hablando de un robo de docenas de millones de dólares durante muchos años. ¿Cómo cesó? ¿Cómo esa empresa resucitó de la quiebra? En el momento en el cual, después de varios años de trabajo, una masa crítica de obreros, empleados, ejecutivos y dirigentes entendieron lo que es la ética y la empezaron a practicar por convicción propia, sin necesidad de premios, sin necesidad de castigos, sin necesidad de amenazas. Tú no puedes obligar a nadie a tener un comportamiento ético, porque el liderazgo verdadero no se basa en hacer que el otro haga. El verdadero liderazgo, la verdadera alta dirección, consiste en hacer que el otro quiera. En este caso, seguir la ética. Y para que ese otro quiera y pueda seguir la ética, tiene que conocerla en todas sus tripas, en todas sus consecuencias, en todos sus vericuetos, en todos sus fundamentos. Y eso es lo que este gobierno evitó hacer y lo que la Iglesia no ha hecho. Al menos no en forma suficiente. Al menos no de manera contundente, clara, unívoca e inequívoca, como debió haberse hecho. Y debería más que nunca en estos momentos estarse haciendo. Yo no he visto condenas claras, contundentes, vigorosas, clamorosas contra la ideología de género y la cultura de la muerte. No las he visto, ni escritas ni proclamadas. Uno que otro sacerdote por ahí al que luego caían. Quiere decir entonces que también a nivel eclesiástico la ética brilla por su ausencia en este país. No, no lo digas. No, a ver, tenemos muchos amigos, yo tengo muchos amigos que están siendo hostigados, perseguidos por atrevernos a decir la verdad. Nada menos hace un par de años, una persona, un gran amigo nuestro, organizó una macroconferencia en León contra la ideología de género. Y ya cuando yo iba casi en carretera para llegar a León con mucha anticipación y dar mi conferencia, recibí un correo del organizador diciéndome la conferencia, Juan Bosco, queda cancelada por órdenes del obispo de la diócesis donde la vamos a dar. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Por sí, dice que el tema está muy interesante, pero que no es políticamente inteligente. Que no se quiere poner con Sansón a las patadas, con el gobernador y con el... ya era presidente el peje. Calladito te ves más bonito, así que si ya saliste, regrésate a tu casa. Esto es una ausencia absoluta, ya no digamos de ética, sino de árbol genealógico completo. Como decía mi padre, la mayoría de los obispos mexicanos y de los cardenales han olvidado qué significa el color púrpura de sus túnicas, de sus capas, disposición al martirio. Cosa que yo no he olvidado. A mí me vale gorro las amenazas de muerte. Nunca se me va a olvidar que a los 9 años aprendí lo mismo que Joselito el mártir dijo. Nunca había estado tan fácil ganarse el cielo. Pero esto solamente cuando se tiene la ética hecha vida, forma de tomar decisiones, forma de vivir, forma de trabajar, forma de enseñar, forma de entrenar al otro, forma de amar al prójimo, forma de criar una familia, forma de amar a tu cónyuge, forma de amar a tu país, forma de amar a México. Pues sí, pero no sé cómo se quita. Si no se hace de esta manera, perdemos la eternidad, perdemos nuestra alma para toda la eternidad. Así que el fin último es la cosa más noble y valiosa que corresponde a cada ser humano, aquello que es lo más excelente, porque es lo óptimo. En consecuencia, la suprema perfección del hombre no puede concentrarse en lo que tiene en común con los seres inferiores, plantas y animales,
sino en lo que le asemeja al ser absoluto. Así que para alcanzar el fin último del hombre, conviene ejecutar cotidianamente todo aquello que más nos aproxima a Dios, hablando de Él como el fin último de todas las cosas y de todas las criaturas, sobre todo de los seres humanos. Este fin último, en lenguaje teológico, se le conoce como visión beatífica, vida eterna, y en lenguaje popular como cielo o gloria eterna. Avanzar, pues, en la conquista de este fin último determina lo bueno de nuestras acciones, decires, pensamientos, decisiones y renuncias. ¿Qué es lo bueno? Lo que nos acerca al fin último. ¿Qué es lo malo? Lo que nos aleja de este fin último. Claro, esto es una síntesis de todo lo que hemos dicho. La ética nos enseña entonces a vivir con la advertencia y libre decisión de que, ojo, no es que debas renunciar, es que nos conviene renunciar a los vicios o pecados capitales. Renunciar con alegría, con gozo, con naturalidad. Claro, después de un entrenamiento que ha sido muy arduo. Entrenar a los obreros sobre todo. Un poco menos difícil a la clase de los empleados. Menos difícil a los mandos medios y altos. Pero entrenar a un obrero mexicano en que abandone la soberbia, la lujuria sobre todo, la ira, la avaricia, la gula, incluyendo el alcohol, la pereza y la envidia, créanme, es un trabajo de Hércules, pero se puede, se debe, se necesita. ¿En qué se va a reflejar todo esto? Yo sueño con un México que ame la ética y no me quiero morir sin el esfuerzo de haberlo intentado. Digamos que lo he intentado y lo he logrado en empresas cuyo número de empleados, si lo sumo, pues a lo mejor andan en una cifra de 150,000, 200,000 empleados y obreros. Pero ¿qué es esa cifra para 20, 30 millones? Es una aguja en un pajar. Por eso hay que ir a las grandes organizaciones, Coparmex, ¿no? Centro Mexicano de Hombres de Negocios, o sea, a las cúpulas y decirles, oigan, el problema no es político en su esencia, el problema es ausencia de la ética. Si somos capaces de volver a poner a México en una línea ética, aunque nos tardemos décadas, podremos salvar a nuestra patria. Si no somos capaces de colocar a nuestra patria en una línea de progreso ético, México está perdido. Porque ¿quiénes van a gobernar? Con partidos y nombres diferentes. Llámale como quieras. PRI, PRIAN, PRIANRD, PRD, Acción Nacional, PRI, el que gustes, Partido Ecologista, PNR, el que gustes, Movimiento Ciudadano. ¿Qué les interesa? El fin último de su vida, pero para nada. Les interesa ante todo el poder. El poder. A ver, ¿por qué se han acercado a Frena? Lo acaba de comentar un gobernador cuyo nombre, bueno, no uno, varios, no menos de 5. Nos interesa mucho porque nos damos cuenta que únicamente los que marcharon el domingo y llenaron el Zócalo son más que todos los que tenemos afiliados a nuestro partido. ¿O sí? ¿No? Por eso nos interesa, porque son muchos. Ah, bueno, entonces, ¿qué les interesa? El poder. No les interesa salvar a la patria, les interesa gobernar para tener teta, para estar en la canasta del presupuesto, para poder manejar miles o cientos de miles de millones, y no de pesos, sino de dólares. O cuando menos tener acceso a la posibilidad de hacerlo. Les interesa el poder, les interesa el dinero, les interesa la fama, les interesa el placer, les interesan las riquezas, pero no les interesa su fin último.
porque no lo conocen. Aunque vayan a misa, aunque sean bautizados, aunque tengan una mamá que reza el rosario todos los días y pide por ellos. Y aunque crean en la Virgen de Guadalupe y ondeen la bandera nacional y hasta canten el himno cristero o mexicanos volad presurosos, no saben esto. Mayoritariamente lo ignoran. Cuando una señora típica me pregunta, oiga, doctor, ¿cómo salgo de mi depresión? Y bueno, hago su historia que se llama anamnesis. La anamnesis es la historia de su vida y de su problemática. Y le digo, señora, si usted quiere salir de su depresión, nada más tiene que tomar una decisión. ¿Cuál, doctora Abascal? Deje a su amante. ¿Cómo que tiene que ver eso? Si es mi amor de mi vida y mi marido me engañó y solo se vive una vez y tengo derecho a... Sí, señora, pero usted está violando la ética. Y la violación de la ética es la principal causa de su depresión. Y muchas se van furiosas. Sorry. Yo no trabajo para ganar dinero. Trabajo para salvar almas. Trabajo para salvar vidas en la eternidad. Y si se enojan por decirles sus verdades, cuánto lo siento. Que se busquen un terapeuta que les diga al oído lo que les encante escuchar. Como lo hacen 99 de cada 100. Yo no. Yo no me gradué, yo no he estudiado lo que he estudiado desde hace 72 años que abrí los ojos al conocimiento para ganar dinero, hacerme rico, famoso, poderoso. De ninguna manera. Quiero salvar almas. Ese es mi interés. Y cada alma se salva en la medida en que logro convencerla, por las buenas, desde luego, con inteligencia, con empatía, con ternura, con elocuencia, con cercanía, que lo más importante, lo único verdaderamente importante en esta vida es optar por el premio mayor, por el bien absoluto, por Dios. Y si para eso hay que hacer renuncias a los 7 pecados capitales, no es algo que nos va a causar amargura, porque también está comprobado científicamente comprobado que la virtud produce enormes ganancias prácticas, físicas, operativas. ¿Cuál sería mi principal oferta de valor a un empresario? Para que me abra las puertas y permita a un servidor y a mi equipo, no estoy solo, por supuesto, somos no muchos, pero algunos, que podemos impartir vibrantes, profundos y convincentes talleres, entrenamientos de ética, porque como decía Aristóteles, no vamos a estudiar ética para saber qué es, sino para ponerla en práctica. Si logramos esto, en una empresa, piensen en una empresa concreta. 2,000 personas, 100 personas, 8,000 personas. ¿Qué se logra? ¿Cuáles son las ganancias de la ética? Bueno, pues a escala de ganancia, vamos a ver, aquí tenemos, si practicamos y amamos la virtud, nosotros, obreros de la fábrica marca Patito, nuestra conducta, nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros decires y nuestras renuncias nos harán humildes servidores de los demás. Todo mundo sirve a todo mundo. Generosos, daremos con gusto de lo propio a quienes lo necesiten. Castos y continentes, lograremos el dominio de los apetitos sensuales. Parece broma, pero un grupo de obreros los invité a hacer cuentas. A ver, hagan las cuentas de cuánto se gastan en sus vicios. Y uno de ellos al terminar dijo, no, pues ya tengo, si renuncio a todo esto, ya tengo para nunca volverme a atrasar en la hipoteca de mi casa. Ahí tienes. Pacientes, sufriremos con paz y serenidad todas las adversidades. Templados, gozaremos con moderación de las delicias del comer y del beber. Caritativos, en vez de sentir tristeza por el bien ajeno, desearemos y haremos siempre el bien honesto e integral al prójimo. Una frase que les solté a un grupito
de carrascalosos chairos fue esta. Oigan, si odian tanto a los empresarios, ¿por qué no ponen ustedes su empresa y dejan de medrar con el dinero público? Porque ese es el problema de 30 y tantos o más millones de mexicanos. Claro, inducidos por el narcosistema. Odian al empresario, odian a los fifís, odian a los neoliberales, odian a los conservadores. Bueno, pues mira, si los odias tantos, ¿por qué no pones tú tu propia empresa y arriesgas un capitalito, aunque sea chiquito, que puedas conseguir prestado con la tía Chencha? Ah, no, para eso está malo, para que me dé mi lana. ¿Sí? Ese es el México sin ética, carajo. Y diligentes, obraremos con prontitud de ánimo en la ejecución del bien, honesto e integral. Si resumimos estos rasgos, estos 7 rasgos, en palabras más sencillas, diríamos lo siguiente. ¿Qué va a producir la ética? La ética práctica. La ética que no hemos conocido solo para saber qué es, sino la ética que hemos aprendido para ponerla en práctica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a ver cotidianamente? Primero, ganancias fisiológicas. Lentitud en el proceso de envejecer, más energía, más alegría, mejor sistema inmunológico, mayor disposición al trabajo. Nuestro cuerpo así va a reaccionar. Menos dolor en el esfuerzo. ¿Y qué vamos a obtener con la ética práctica en términos emocionales? Perdón, en términos operativos. ¿Cómo vamos a trabajar? 5 palabritas. Con eficiencia, con eficacia, con rapidez, con oportunidad y con gozo emocional. ¿Qué produce todo esto? La práctica de la ética. Pero si no conoces qué es la ética, pues no la puedes practicar. Y si no practicas la ética, ¿cómo vas a trabajar? Improductivo, lento, ineficiente, ineficaz, inoportuno, torpe y sobre todo trabajarás con mucho dolor. Bueno, esta fue mi ponencia sobre la enorme rentabilidad que representa la ética. Para terminar, ¿quién definió todo esto? No, yo no lo definí, yo lo descubrí poco a poco, golpe a golpe, charco a charco, a lo largo de todos mis estudios durante muchísimos años y en diferentes ámbitos. Lo descubrí en la filosofía, en la teología, no se diga en la historia, en la psicología, incluso en la psicología realista. ¿Quién definió todo esto? ¿Alguna autoridad terrestre? No. ¿Alguna autoridad humana? No. Todo esto quedó definido ya hace miles de millones de años, desde el momento mismo de la creación de la naturaleza humana, regida por una ley natural y de diseño divino. No hay nada que añadirle, nada que quitarle, no hay nada que inventarle, nada que corregirle. En todo caso, lo único que tenemos que hacer es tropicalizarla. Para cada país, para cada empresa, para cada región, para cada familia, para cada grupo humano, sí, hay que darle su manita de gato para que la puedan entender. ¿Por qué? Pues en gusto se rompen géneros y en lenguajes simbólicos también. Pero la esencia queda inalterable si estamos hablando de la ética. Bien, preguntas. Tenemos un buen lapso antes de las 9 que tengo mi siguiente grupo para que pregunten, comenten. Si quieres, Jorgito, tú coordina las preguntas, por favor. Adelante. No te escucho. Dale sonido a tu microfonito, por favor, Jorge. Cadenero mayor. Estás hablando, pero no tienes micrófono encendido. Ah, ya. Había un tocayo, Jorge, que había levantado la mano. Sí. No sé si... Levanten la mano electrónica, ¿no? A ver, Luis. Que la levantas no electrónicamente. Sino física. Dale.
Hola, hola, rápidamente. Pues sí, efectivamente, tienes toda la razón. Nos has dejado boquiabiertos a mí en lo personal. Oye, pues qué Para mí la gusto. ética siempre ha estado un poco apartada de lo que era la religión y la moral. Pues no, Y pues no, están íntimamente ligadas. Y pues profundamente ligadas. así es. Y pues bueno, me, mm, me preocupa mucho una situación. Solté la pregunta al chat del grupo. Eh, López está actuando de una manera muy especial. Ya creó un grupo, un partido adicional, se llama Redes Sociales Progresistas, RSP. Y lo que me inquieta del asunto es, ahorita que lo estoy viendo contigo en este tema, Sí. pues el cuate no está en la luna, está muy consciente de todo lo que está haciendo y esta acción de su nuevo partido, ya son 3 partidos de él propiamente, pues bueno, es una clara presencia de su actuar con toda perversidad, Toda ¿no? la malevolencia posible, sí. Así es. Y pues bueno, en cuanto a la tarea que nos dejaste de la semana pasada, Sí. pues todavía no tengo respuesta. Yo espero esta semana sí tenerla y pues ya les haré llegar, ¿no? Algo de las posibles reuniones con empresarios, ¿no? Sí. Y pues bueno, ese era mi comentario. Está muy fuerte este asunto con López Obrador. Este partido nuevo, pues lo veo muy claro que el cuate está actuando en consecuencia, como nosotros hemos, nuestra arma, que son las redes sociales, las quiere él ahora retomar con una malévola plan, Intenso. estrategia y demás, ¿no? Sí. Quería yo poner esto en la mesa porque sí lo veo también íntimamente relacionado con todo este tema de ética, que él pues ve la contraética, ¿no? Porque él está viendo la forma de ganar, a pesar de todas nuestras luchas, que seguramente se las intuye, no las conoce, pero sí las intuye, que estamos trabajando con el corazón y con la esperanza de que Dios nos va a beneficiar con su misericordia, ¿no? Bueno, Luis, Da, le paso a Luis Gerardo la voz. Luis Gerardo, gracias. te escucho. Hola, Juan Bosco, ¿cómo Hola, están Luis todos? Gerardo, qué gusto verte. Qué gusto. Oye, nada más para aclarar que ojalá hubiéramos tenido una misa ayer en el Zócalo. La verdad es que nadie, ningún sacerdote se ha animado a hacer ese tiro, porque pues todos andan bastante amedrentados con las posibles represalias que pueda hacerles la misma jerarquía católica y el gobierno, ¿no? Oye, Lo que entonces, hubo... fue una fake news, me la tragué. Sí, ¿sabes qué? Lo que hubo fue una pequeña adoración al Santísimo. Ah. Bueno, no adoración, exposición de un Santísimo chiquitito, ¿Mm? que lo llevó un ministro de la Eucaristía, que había estado incluso dándonos la comunión allá. Sí. Y fíjate que estuvo Milenio presente, llevaron las cámaras y nos pidieron permiso para grabar. Nos dijeron, oiga, podemos grabar esto, va a ser algo pues amigable, en fin, sí, obviamente les dimos el permiso. Y a los 2 días nos sacaron un periodicazo que decía que estábamos violando la ley de culto y que pues que habría que tomar alguna represalia, en fin, te la voy a mandar la nota que sacó Milenio. Me interesa mucho. Y de inmediato castigaron al ministro de la Eucaristía por 2 meses. Sácatelas. Entonces, bueno, pues va totalmente en el mismo canal de lo que tú vienes diciendo, ¿no? El silencio cómplice y aún más allá, incluso, pues ya la complicidad abierta, ¿no? Con este tipo de cosas. Sí. Complicidad abierta al grado de que, pues,
sabemos que tienen acuerdos en lo oscurito, el gobierno con la iglesia, el gobierno con la cúpula eclesiástica. Es una pena. Es una pena que le hemos pedido ayuda a varios sacerdotes para querer hacer una misa, y no hemos podido dar con alguno que quiera, en parte por el marco jurídico que es desfavorable totalmente, y en parte por esta complicidad, ¿no? Oye, el medio que se prestó, ¿no? También. Sí, el medio fue terrible, la manera en que, pues, de todas, a todas luces, nos cambió la jugada. Yo tengo dos. Rogelio Aguilar. Okay. Nada más déjame decir algo, sí. Jorge. Hay dos sacerdotes, amigos míos, que tengo casi la seguridad de que se podrían aventar el tiro. Ah, qué bueno. ¿Por qué no me los mandas, Juan Bosco? Voy a poner en contacto contigo, Luis Gerardo. ¿Sí? Si me haces favor, porque de eso estamos pidiendo nuestra limosna ¿desde cuándo? Sí. De hecho, hay uno de ellos que me está insistiendo mucho en que lo ponga en contacto con alguno de ustedes. Ok. Y lo voy a hacer. Si me haces favor, Juan Bosco, ¿Cómo no? Sería de gran ayuda. Lo que sí tienen que estar dispuestos a ir contra la iglesia y contra el gobierno. Ah, por supuesto, por supuesto. Sí. Bueno, si no tuvieran esa actitud, no serían mis amigos, ¿eh? Exacto, es lo que iba a decir, me ganaste. ¿Serían amigos tuyos? No. Aprendí a huir desde mis 13 o 14 años. La tragedia de mi padre, creo que no se las he contado, ¿verdad? ¿Qué sucedió con su movimiento sinarquista allá por 1940 y tantos? Yo nací en 43, pero todavía él en 41 era el jefe nacional del movimiento nacional sinarquista, de la Unión Nacional Sinarquista, que había logrado tomar León. Imagínense, León era un pueblo chiquito en comparación de lo que es ahora, y lo tomó con 50,000 sinarquistas. E iba a ir desarmados, ¿eh? Y su proyecto era tomar Guadalajara y llegar hasta la Ciudad de México. Y entonces lo empezó a combatir la jerarquía. Jerarquía, sí. Sí. Me imagino, claro. Entonces llegó un momento en que se aliaron la jerarquía y el gobierno masónico federal y lo obligaron a irse del centro de la República a Baja California. A María Auxiliadora. A María Auxiliadora, donde yo nací. Ah, ok. Y allá siguió manejando de alguna manera la Unión Nacional Sinarquista como jefe nacional, porque era el más popular y el más seguido. A tal grado que les tengo una anécdota muy divertida. Y él recibió un telegrama de Hitler. Ah, caray. Después de la concentración en León. Y Hitler, en buen español, le puso: licenciado Abascal, con admiración y respeto, únase a nosotros y conquistamos el mundo. Bueno, yo lo había escuchado eso y pensé que era una fake news. No, es de veras. Porque no sé si sea la misma, pero yo había leído del telegrama de Hitler, no recuerdo a quién, a tu papá o a quién, pero que le decían que si ganaba la guerra del Tercer Reich, le regresaban todos los territorios perdidos por Estados Unidos. Exactamente. ¿Sí fue tu papá eso? Mi papá le dijo eso. Es el telegrama Zimmerman. Mi papá contestó. Efectivamente. Mi papá contestó: si usted se pone a las órdenes de Pío XII, estoy con usted. Ah, caray, qué buena respuesta. Hitler nunca contestó, por supuesto. No, claro. Sí, bueno, lo dije mal hace rato. El sacerdote que quiera ayudarnos tiene que estar en contra de algunos de la jerarquía de la iglesia. Pues no de la iglesia, de algunos de la jerarquía de la iglesia. El principio. Y lo voy a decir, sí, caminar entre brasas. A mí me vale gorro lo que diga el señor don Carlos Aguiar Retes, a quien no reconozco como mi arzobispo. Por supuesto que no. Y siguiendo con la historia, recibe de pronto en María Auxiliadora, yo ya había nacido, de 1943, recibe mi papá un visitador de la diócesis, pidiéndole, primero decentemente, que viniera a México a hablar con el señor arzobispo Luis María Martínez. Mi papá se resistió porque mi mamá le dijo: no, Salvador, es una trampa.
Mi mamá era una muchacha muy inteligente, muy astuta, 18 años menor que mi papá. Era una chamaquita. Me tuvo a los 19. ¿Sí? Mi papá era un hombre adulto de 33. Y mi papá se resistió mucho hasta que se vio obligado a venir a hablar con Monseñor Luis María Martínez. Y Luis María Martínez le ordenó dejar el mando de la Unión Nacional Sinarquista y recluirse a la vida privada, y le dijo: tenga muchos hijos, licenciado, y dedíquese a ellos nada más. Ah, caray. Y como mi padre había cometido el terrible error de jurar obediencia a la iglesia en todo su accionar, pues tuvo que obedecer, y yo que me... Claro. Yo tenía 14 años cuando me enteré de todo eso. Papá, pero ¿cómo se te ocurrió hacer esa barbaridad? Y desde entonces yo juré que mis proyectos de orden civil, político y similares, nunca iba yo a someterlos ni al cura de la esquina, mucho menos al obispo. Y en esa posición me he permanecido, enójese quien se enojare. Y mira que he tenido broncas durísimas, incluso de supervivencia económica, porque no estoy de acuerdo en someter mi accionar como ciudadano a la autoridad de un sacerdote o del Papa, que es infalible en materia de fe y costumbres, pero no en mi terreno. Así es. Yo obedezco la moral católica, la sigo al pie de la letra, soy fiel a las encíclicas sobre la familia, sobre la vida, sobre el matrimonio, sobre lo que quieras. Pero el mismo Papa Francisco hoy la acaba de regar gachísimo en solo un terreno. Y hay que decirlo. Cuando él dice, todo migrante tiene derecho a vivir en el lugar que quiera, bla, 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 y se exalta y se desahoga hablando a favor del migrante. No, eso es un error. No, eso es un... no, Claro. señor Francisco, está usted rotundamente equivocado. Yo no voy a admitir en mi casa delincuentes. Claro. No voy a admitir Mara Salvatrucha. Nada más porque sean migrantes. A ver, ¿usted admitiría en su palacio episcopal, ¿sí?, una banda de narcotraficantes armados y dispuestos a sacarle usted hasta la risa? ¿No, verdad? ¿O claro, en el Vaticano? A ver, ¿por qué no admiten en el Vaticano a los miles de pobres que hay en Roma? ¿Les vas a mandar a los morenistas o qué? No, bueno, pues es que imagínate, o sea, el Papa allí, como lo hicieron muchísimos, estaba yo haciendo la contabilidad hoy, de todos los papas, un 40% son santos. Un 40% son mediocres, no muy brillantes, ni muy santos, que digamos. Y un 20% son corruptos y pecadores, y que cometieron unas barbaridades terribles. Lo único que sí los une es que ninguno fue hereje, en tanto papa. Así es. Eso sí, tienen problema de inerrancia, hablando es cátedra, urbi et orbi, a la nación y al mundo, y solo en la franja estrechísima de moral y costumbres. Eso es increíble. Eso es increíble que incluso en el famoso siglo de oscuridad y acero, que prácticamente todos los papas eran corruptos, no fueron contra la doctrina tradicional de la iglesia. Nunca, ni uno solo de ellos. Claro, hubo así papas, que es otra cosa, ese es otro boleto, eso no cuenta. Otra cosa. Sí, electos anticanónicamente, con trampa, con multitud de cosas que están... Bajo un cisma, claro. Sí, exacto. Pero entonces, por esa razón es tan importante que cualquier cosa que hagamos, no esperemos, no busquemos, no sometamos nuestros proyectos a la autoridad eclesiástica, porque nos van a sabotear. Mira, todos o la mayoría tienen un miedo cerval. Cerval de cervatillo, ¿sí? De Bambi en el bosque rodeado de fieras. Así se sienten. Qué pena, pues si para eso se alquilaron, para eso se ordenaron, para ser testimonios de Cristo, testigos vivos de nuestra fe. Qué horror que no lo sean, ¿no? Nos toca, es la hora de los seglares, como lo dijo San Juan Pablo II, es la hora de ustedes. Yo estaba a unos metros de él en Puebla, en mi moto, cuando nos gritó, es la hora de los laicos, la hora de los seglares. Y como más que nunca lo entiendo perfectamente y estoy dispuesto a este combate que se antoja verdaderamente apocalíptico, ¿no?
Porque no Bueno, vamos a contar con el apoyo de la iglesia. Definitivamente no. ¿Alguna otra cuestión, pregunta, comentario, lo que gusten? Y pues está Rogelio Aguilar. A ver, Rogelio. Y después Ceni Sandoval. Y luego el tocayo Jorge, que volvió a levantar la mano. Adelante. Bueno, yo entiendo que la ética, sobre todo en sus razones principales, es algo que está escrito en el corazón del hombre. En el ADN del hombre. Sí, que En se nos hace normal, bueno, no matar, no robar, es algo que aunque no estuviera en un mandamiento, cualquier inteligencia podría llegar a ello porque crea el mal. Claro. Entiendo también que esa puede ser un puente entre los que se dicen agnósticos o ateos y nosotros, porque también lo tienen escrito, ¿no? Por supuesto. Abundo, perdón que te interrumpa, Rogelio, nos queda poco tiempo y está valiosa tu intervención, que quiero reforzar eso que dijiste, ateo y agnóstico. Hay un gran autor francés, Albert Camus, se escribe, se pronuncia Albert Camus, que escribe una novela que se llama El extranjero, en donde un empresario contrata a un sicario para que mate a un rival. Y sucede, narro la escena, claro, él la narra espléndidamente porque es un escritor maravilloso, narra que el sicario ya tiene bajo la mira de su rifle telescópico, ya tiene a la persona a la que tiene que matar, a cambio de mucho dinero. Pero este señor, la víctima, lleva de la mano a un niño pequeño. Y se niega el sicario a disparar. Era ateo. Come curas. Claro. O sea, de lo peorcito. Y renuncia a cobrar su paga, que eran muchos miles de francos, porque no quiso dejar huérfano al niño y tampoco quiso exponerse a darle el balazo al niño. Eso es la ética natural. Ese es el corazón humano. ¿Qué hay que hacer? Pues quitarle todo lo que le sobra, la mierda que le ha echado encima el narcosistema. No es que no exista, es que está tapada, está refundida hasta el fondo del alma, de la inteligencia, de la voluntad. ¿Qué hay que hacer? Quitarle lo que le sobra. Como decía Miguel Ángel cuando le preguntaron cómo había hecho sus estatuas, ¿no? Les quité lo que le sobraba al bloque de mármol. Por eso tu opinión sobre que incluso al ateo, al agnóstico, lo podemos conquistar, claro que sí. Porque el ADN humano es, como lo decía Tertuliano hace 2000 años, el corazón humano, el alma humana, naturaliter cristiana est. Es naturalmente cristiana. Aunque no crea en Cristo, aunque no crea en Dios. Y eso es lo que hay que rescatar. Que intencionalmente este narcosistema tiene 90 y tantos años tapando en una gigantesca montaña de mentiras, de mitos, de paradigmas absurdos y de silencios cómplices por parte de la iglesia. Bien, pues me quedan 8 minutos. Ceni. ¿Me escucha? Hay que... Sí. Ceni, te escucho. Lástima que no veo tu face, pero bueno. No, ¿no me ven? No. A ver. Ahí está. Ya te vi, Ceni. ¿Ya me vieron? Ya te veo. Qué gusto. A ver, igualmente, no sabe cómo lo admiro. Lo veo así como con muchísima, me da mucha paz cada que lo escucho, me da mucho... Ay, bueno, iba a decir una cosa, pero van a decir que estoy muy... así como cuando yo veía al Papa o algo así, o sea, me produce como mucha ternura cada que lo escucho, la verdad. Pues me llenas de entusiasmo y pero de bueno, me das fuerzas para continuar adelante. ¿Qué me tenías que decir? No, dos preguntas. Sí. Yo cuando estuve allí, estuve en el Zócalo, cuando todavía estaban en la Avenida Juárez, yo me puse a rezar el rosario ahí con unas personas que lo estaban rezando. Y bueno, en los chats y todo eso,
Yo siento que los integrantes de Frena somos muy, muy espirituales, se siente la presencia de Dios. Sí. Ahora, siendo nosotros como somos, porque desde la provincia, los de Guadalajara, los de Guanajuato, que por cierto, yo soy de Guanajuato, ¿cómo con nuestras armas de ética, cómo le podemos ganar a Malo, que es un tramposo, es un demonio? O sea, ¿cómo le podemos ganar si todos los días nos pone como que una trampa y una trampa? Es como jugar el bueno contra el mal. O sea, ¿qué armas tenemos nosotros? Tenemos que reevangelizar y reeducar. Reeducar y reevangelizar. Y mientras no logremos tener una masa crítica suficiente de personas que quieren reeducarse, que saben que no saben historia, que saben que no saben civismo, que saben que no conocen las virtudes, que saben que no conocen lo que es el amor, que saben que no conocen realmente quién es Cristo, aunque se digan cristianos, que no saben del verdadero poder de la oración, aunque hagan oración, que no conocen el poder de los sacramentos y de la vida en gracia, que no conocen cómo se ganó la batalla de Lepanto, que no conocen, sí, con el pendón de la Virgen de Guadalupe en el mástil de la nave insignia de Juan Andrea Doria. Así se ganó, en una inferioridad numérica asombrosa, el 13 de octubre. Ya va a ser. El que no sabe, hay que hacer que sepa que no sabe. Es el primer paso. Solo una nación consciente, como el pueblo. ¿Por qué Polonia venció finalmente? Por su enorme grado de conciencia. Estamos hablando allá de que un 90% de poloneses conocen su fe y la practican, o de húngaros. Y claro, pues Polonia y Hungría son las dos naciones más mártires en la historia, ¿eh? Con más tiempo de esclavitud por fuerzas extranjeras y aún malévolas como las fuerzas comunistas, ¿no? Entonces, hacer que la gente se dé cuenta de a dónde va como nación, como familia, como persona. Y no hay escapatoria. Nadie se va a escapar de rendir cuentas. Eso, hay muchas técnicas que yo domino que voy a explicar en la próxima sesión. De una vez anunció el tema, cómo lanzar un código de ética. Ya vimos qué es la ética. Bueno, y ahora cómo la colocamos en la mente de los obreros. Ya vimos la teoría. ¿Y ahora qué hacemos con la ética? ¿Cómo vendemos la ética? Sobre todo a las personas que ni siquiera saben qué es. O sea, ¿cómo se lanza un código de ética? Yo he lanzado 11 códigos de ética en organizaciones macro, medianas y pequeñas, pero más en las macro. Y el éxito está a la vuelta de la esquina cuando se tiene el apoyo de la mesa directiva, del consejo de administración, del dueño del consejo, del director general, etcétera. El éxito es impresionante, no tienes idea. Yo por eso pido, pónganme donde hay gente y el trabajo lo hacemos nosotros. Sabemos cómo hacerlo. Tenemos muchísima experiencia de muchas décadas haciendo, iluminando con la ética muchísimos cientos de miles de personas. Pero tenemos que llegar a millones. ¿Cuál es el medio? Pues qué lástima que se murió mi hermano y que ya no pudimos seguir trabajando en la Secretaría del Trabajo, de donde él fue titular. Teníamos un macroproyecto. Cuando entonces a Vicente Fox se le ocurrió cambiarlo de ahí, porque le dijeron no podemos aceptar que Abascal siga al frente de la Secretaría del Trabajo porque ahí puede incidir demasiado en contra de nuestros planes. Y lo tuvo que mover a Gobernación, ¿no? Donde tuvo pérdida de muchos hilos estratégicos para poder lanzar lo que él llamó la ley Abascal, que era una ley basada completamente en la Rerum Novarum de León XIII, que hubiera salvado a México del desastre financiero en el que ahora estamos y empresarial. Y luego, bueno, pues le dio tanta amargura, tanta tristeza, todo lo que vio, pues que le pegó cáncer de la punta de la lengua a la punta del estómago y siempre dijo,
su médico, a ver, dígale a su hermano el psicólogo qué le pasa. No, secreto de Estado, secreto de Estado. Y pues se murió de cáncer sin que yo supiera más que 2 o 3 cosas, muy gruesas, por cierto, que ya les platicaré en su momento. Pero ese es el México secuestrado por una izquierda masónica radical antiética. Pablo. Nada más ahí, digo, sí, regresando al tema de la semana pasada, yo creo que con esto que nos cuentas, me emociona porque todo el contenido que has de tener tú sobre este tema para llevarlo a los trabajadores. No, imagínate. Y la tecnología, que es lo que yo tengo, pues se puede combinar algo bien. Claro, Pablito, pues podemos armar un paso entre todos nosotros y otros muchos que andan por ahí, que nomás están esperando que les digamos, vengan, miren, aquí está el mole, vamos a comer todos de esto y a repartir, tenemos para dar y presentar. No, eso sí tiene que ser un proyecto, Juan. Un macro proyecto. Pero claro. Pablo, te brincaste a Jorge y Jorge, pon tu cámara, ¿no? Para que te veamos. Que llevas levantada la mano desde hace rato y... pues es que yo nada más levanté la mano y me dieron la palabra, perdón. Perdón, Jorgito, sí. A ver, Tocayo. Primero, buenas noches, Tocayo. Buenas noches. Quería decirles 3 cosas. La primera, bendiciones para todos nosotros, para el doctor Abascal, para Luis, para ti, Tocayo, para todas las chicas que están ahí. Les quería comentar 2 cosas. Primero, sé que el obispo de Cuernavaca y el obispo de Guadalajara es gente muy entrona dentro de la Iglesia Católica y a lo mejor son los contados, ¿no? La segunda parte que les quiero decir, y que ya había comentado en algunas reuniones anteriores, que la reevangelización y todo esto de reeducar al pueblo, sí, y el doctor Abascal me comentó que sí era cierto, que si la madre cuando está teniendo a su bebé en el vientre, si no ha tenido ácido fólico, pues obviamente el producto va a nacer pobre, ¿no? Sí. Mentalmente hablando. Y la tercera, creo que la gente ahorita que está en el Zócalo está ocupando ya toda la plaza. Creo que debiéramos de tratar de apoyar un poco más o mucho más con alimentos, con agua, con papel de baño. Porque no es lo mismo alimentar a la mitad del Zócalo que al total de la plancha, ¿no? ¿Ustedes cómo ven? Yo te puedo comentar, perdón que me meta, yo estoy metido en la carpa de alimentación ahí. Y sí, obviamente hemos tenido suficiente todos los días. El único día donde tuvimos que hacer milagros, que realmente fueron milagros y se lanzaba la gente a comprar más y más y más, fue el sábado, que no nos dimos abasto, pero obviamente fue por razones obvias. En cuanto a lo que está sucediendo ahora, pues sí está alcanzando afortunadamente. Tenemos gente muy generosa, nos llegan donativos, pues digo, realmente pedimos los alimentos, nos hacen comida caliente ya en los restaurantes ahí cercanos, pero sí, lo que sí se acaba seguido, pues son jugos y leches individuales que el que quiera llevar ahí, pues está bien, son bienvenidos porque esos se acaban diario, ¿no? Juguitos, todo en formato individual, agua, jugos, leches, cereales, ¿no? Que son cosas que están constantemente consumiéndose, sobre todo cuando llega un contingente nuevo, llegaron de Chihuahua, etcétera, pues esos como que nos desbalancean un poco, pero afortunadamente está bastante bien, gracias a Dios, ¿no? A ver, aquí tenemos un mensaje de Ceni que dice: el padre Daniel ofrece integrarse a dar misa en el Zócalo, pero dice que lo desconocerían, pero él quiere platicar con Anameli o con quién sería. Con Luis Gerardo. Con Luis Gerardo. Sí, muy bien. Entonces, a ver, Ceni, contacta a tu padre Daniel con Luis Gerardo y adelante. Bueno, desgraciadamente se acabó el tiempo. Anuncio el tema, Jorge, anótalo, por favor. ¿Cómo lanzar un código de ética a escala empresarial? ¿Cómo lanzar un código de ética a escala empresarial? Es fascinante. Hoy hemos visto, digamos, el contenido. Ahora hay que ver la estrategia. ¿Cómo se hace para que tenga éxito?
Porque además aquí, pues yo espero tener la ayuda de prácticamente todos en un momento dado, ¿sí? De diferentes modos. Pues muchísimas gracias, queridos amigos, y nos vemos de hoy en noche. Nuevamente, muchas gracias, Juan. Un abrazo a todos. Gracias, Juan. Gracias, abrazo. Gracias. Un abrazo y mil gracias. Así sí. Gracias a todos.